ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Digno y santo león de Judá, ¿quién es, quién era, quién ha de venir? Él viene, sentado en su trono lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Digno y santo león de Judá, ¿quién es, quién era, quién ha de venir? Él viene, deseado en las naciones, Yeshua el Santo. Él viene, cielo nuevo y tierra nueva está por venir. Él viene, deseado en las naciones, Yeshua el Santo, Santo. Cielo nuevo y tierra nueva están por venir. Oh, Sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, Sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, Sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, Sana, viene el Rey, viene el Rey. Sentado en su trono lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Nombrado fiel y verdadero, el verbo de Dios cabalga en el cielo. Él viene, Deseado en las naciones, Yeshua el Santo. Él viene, cielo nuevo y tierra nueva están por venir.
cada vez está más cerca, el día en que vamos a poder verte y en que vamos a reinar contigo para siempre, de poder ver tus ojos y de poder ver cómo nos miras. Y no solo eso, sino que nosotros podremos verte también, ver tus ojos y vernos. Los hijos reinarán como su padre. Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia, y una vez más nos encontramos alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra es verdad. Y venimos hablando acerca de la misión de predicar la palabra y, como veíamos en el sermón pasado, de mantenernos firmes. Hay que mantenerse firme en medio de la aflicción, pero también creciendo en la fe, en el amor, en la paciencia, porque el apóstol Pablo va a decir que el día viene. Hay un día que se acerca y así cerrábamos el sermón anterior. Debemos perseverar. No somos de los que retroceden, sino que seguimos adelante predicando la palabra del Señor. En el día de hoy nos acercaremos otra vez al capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses y estaremos leyendo algunos versículos que tienen que ver con este gran día y cómo será manifestado. Y antes de ir a este capítulo 1, vamos a arrancar por la oración que hace al final de este capítulo, que va a ser nuestra oración final en este sermón, en este día. Y dice así la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo termina lo que sería para nosotros el primer capítulo de estos 3 que tiene la segunda carta a los tesalonicenses. Y lo que va a estar orando es que Dios pueda encontrarnos dignos de este llamamiento el cual ha hecho sobre cada uno de nosotros, porque Dios te llama, una y otra vez te llama a su servicio. Y ya vimos que esta iglesia nació en persecución, nació en dificultades, pero Pablo les va a recordar que el sufrimiento nunca es en vano. Hace años atrás, cuando éramos niños, mis padres cantaban canciones y una de ellas decía: en aquel día yo diré a mi Cristo, valió la pena sufrir por ti. Cuando al fin veré su dulce rostro allí, feliz yo cantaré, yo ya vencí. Me viene la melodía a mi cabeza y cantábamos eso y anhelábamos ese día. Hay un día que el Señor volverá a buscarnos. Ese día que tiene que ver con el sermón de hoy, el gran día viene. Hay un día donde Cristo se manifestará con poder y gloria. Hay un día donde Jesucristo vendrá a pagar con retribución. Un Dios justo que vendrá a pagar a cada uno según sea su obra. Y en este pasaje que vamos a ver de que Dios paga a diferentes personas porque cada uno de ellos se comporta de manera distinta. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses, otra vez desde el versículo 5, siempre en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos
del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Ahí tenemos a unos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí tenemos otros. En llama de fuego, dice, para dar de retribución a los que no conocieron a Dios. Estos son otros que están ahí. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son otros, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos por los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y luego de eso la oración que he leído al principio de este sermón. La palabra de Dios nos dice a través de esta carta que hay un día que Jesús aparecerá. Y nunca debemos dejar de recordar que hay un día que Cristo va a venir a buscar a su iglesia. A veces parece que va a ser algo tardío. Sin embargo, la Biblia dice que cuando nosotros no lo pensemos, ese será el momento para ser arrebatados en los aires, como decíamos en el sermón pasado. Será un día de honor para Jesús. En primer lugar, vamos a ver que será un día de honor para Jesús porque Jesús va a ser revelado, va a ser manifestado. La palabra que utiliza ahí es una palabra griega que significa que Jesús va a ser visto por nosotros, va a ser revelado tal cual Él está en gloria en este momento. Justamente ese día que va a ser revelado, dice la palabra de Dios, y lo predicamos en el sermón pasado. En primera carta a los tesalonicenses dice, pero el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. El texto nos dice que Jesús aparecerá y aparecerá con los millones y millones de personas que han creído en el Señor y aparecerá con sus ángeles. Y cuando esto suceda, los muertos en Cristo levantarán primero y luego nosotros. Pero vendrá, dice la palabra de Dios, y también lo dice en Apocalipsis, vendrá y vienen las nubes. Y dice la palabra de Dios, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, estos que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Apocalipsis 1:7. Harán lamentación por él. Yo soy el alfa, dijo Jesús. Yo soy la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Cristo ha de venir, es el Todopoderoso. Cristo viene a buscar a su iglesia. Y el texto que leíamos en Tesalonicenses dice que será glorificado. Eso significa que será honrado. Será honrado. Cuando venga, será honrado por todos nosotros que hemos creído en la venida de nuestro Señor Jesús. Será glorificado, y segunda de Tesalonicenses lo va a decir en este capítulo 1, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Alabo el nombre de Dios porque he creído en Él. Será admirado. Hoy mucha gente lo rechaza, hoy mucha gente lo desprecia, usa su nombre en vano, pero entonces, en ese día, toda lengua confesará que Cristo es el Señor y toda rodilla se doblará delante de aquel que es todopoderoso. Alabo el nombre de Dios porque he creído en un Dios vivo y poderoso Dios.
Así lo dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, cuando Él muere y muere en la cruz, dice desde el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y un día todos doblarán la rodilla delante de Dios. Y por eso que será un día donde Jesús será glorificado. Y va a ser glorificado en primer lugar por nosotros, que le esperamos. Esperamos la venida de nuestro Señor. Esperamos el regreso de nuestro Señor, sin olvidarnos los sermones pasados, que mientras esperamos el regreso, predicamos la palabra de Dios para que todos procedan al arrepentimiento. Es en este sentido que será un gran día. Qué gran día será cuando venga para ser revelado, glorificado y admirado. Será un gran día, porque será ese día el que está viniendo el Señor. Sí, Cristo está viniendo a buscarnos. La fiesta está preparada. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, bienaventurados los que han sido invitados a las bodas del Cordero, que ya están preparadas. Cristo viene a buscarnos y hay un gran día donde Cristo será glorificado. Alabo el nombre del Señor. Será un día de retribución justa. Será un día donde aquellos que hemos trabajado para el Señor y los que trabajan para el Señor recibirán retribución justa. Dios no es justo para darnos lo que no merecemos. Dios dará retribución justa a todos. Fue el mismo Jesús que dijo en Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nos pagará a nosotros conforme a nuestras obras, las cosas que hayamos hecho. Es el mismo Jesús. Es un día esperado para aquellos que hemos creído en el Señor, mirando a Cristo, pero también mirando la misión que tenemos por delante. Por eso Pablo le decía a estos tesalonicenses en este mismo capítulo que estamos reflexionando: y a vosotros que sois atribulados, les dará reposo. Les dará reposo. Por eso el sermón pasado, de que hay aflicción, de que hay lucha, pero hay un día donde Dios te dará reposo, descanso eterno. Descansarás de tus obras. Mientras tanto, hay que trabajar para el Señor. Cuando Él se manifieste, el Señor Jesús en los cielos, con los ángeles, en su santo poder. Hay que seguir trabajando para el Señor. Aquellos que han sido atribulados, yo quiero decirte, si has confiado en Cristo, Dios te dará descanso. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pablo le va a decir a los tesalonicenses lo que el escritor a los hebreos le va a decir a esta comunidad, y le va a decir: Dios no es injusto para olvidar tu obra, pero no te vuelvas perezoso. No te vuelvas, que la pereza no te tome, no te agarre, porque el gran día vendrá. Y ese gran día, alabo el nombre del Señor, será un día de victoria, será un día de gloria, será un día de honra, será un día de alabanza, donde la palabra de Dios, acompáñeme, aunque va a salir aquí en el graph debajo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos.
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloria a Dios. Versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, ya está. Ya está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Alabo el nombre de Dios. Porque hay un cielo nuevo, hay un día donde Dios se manifestará, habrá una tierra nueva, y Dios se enjugará toda lágrima. Alabo el nombre de Dios. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, y es la esperanza que tenemos para con nuestro Dios. El gran día viene, y ese gran día será un día glorioso para aquellos que hemos creído en el nombre del Señor, en que hemos aceptado y que hemos pasado la tribulación, pero que seguimos adelante con nuestra fe, con nuestro amor y con la paciencia creciendo. Será glorificado. Y viene alguien a pagar, Por eso, como dice el apóstol Pedro, cuando sea sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza para con nuestro Dios. Está siendo probado en la fe. Alaba a Dios, aférrate de sus promesas. Pero también dice la palabra de Dios, será un día terrible para otros. También lo dice la Escritura, será un día terrible para otros. Jesús es un día glorioso para nosotros, pero para otros no. El autor a los Hebreos va a decir: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, pero va a decir: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Va a ser un día difícil para otros, pero también se dará, porque también la Escritura lo dice. Por eso anhelamos ese día, pero mientras predicamos la palabra del Señor, será un día de retribución. Y vamos a ver que en este texto va a decir la palabra de Dios que algunos van a recibir retribución porque persiguieron a los cristianos. Así lo dice el versículo 6. Segunda de Tesalonicenses 1:6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Dios es justo y pagará a aquellos que hicieron mal, aquellos que hemos defendido el Evangelio y seguimos predicando el Evangelio. ¿Lo dice? También pagará a aquellos que no conocieron a Dios. Muchos de ellos se han hecho preguntas y a veces se acercan, dice: pastor, ¿cómo es con aquellos que no conocen a Cristo, que no conocieron a Cristo? Dios es un Dios justo y pagará a cada uno según sea su obra. Pero también dice el versículo 8, 2 Timoteo 1:8, siempre estoy en el capítulo 1, dice: para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Dios también pagará distinto a los que no le conocieron, los que no pudieron acceder al nombre de Cristo para salvación. Y Dios es un Dios soberano y justo. Pero también pagará a aquellos que rehusaron a conocerle, aquellos que, habiendo recibido el mensaje, lo rechazaron. También les pagará a ellos. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una revelación general de Dios,
que tiene que ver con la misma creación. Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero hay una revelación particular, que es la que hemos recibido nosotros. Cristo como nuestro Salvador, que es lo que tenemos que predicar. Pero dice la palabra de Dios y sigue diciendo en Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Salté unos versículos, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener a cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. A veces la pregunta, ¿no?, de cómo Dios no ama. Sí, Dios ama, pero esto entra dentro del ámbito de la santidad de Dios. Es por eso que están estos que rehúsan conocer a Dios, pero hay un pago también para aquellos que, conociendo a Dios, dieron la espalda. También dice esto. Porque aquello que dice en la segunda parte del versículo 8 de Tesalonicenses 1, dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos conocieron de Dios y recibirán también un pago por esto. De lo cual Pedro va a decir en el capítulo 2, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse al cieno. Les hubiese, mejor, dice Pedro, les hubiese sido no haber conocido. Son otros. Hay un día donde Dios se manifestará. Y Dios es un Dios justo. Por eso el evangelio tiene que ser un evangelio obedecido. Yo tengo que obedecer la palabra del Señor, mantenerme firme en momentos difíciles. Porque yo no sé si termino este sermón o si usted termina de escucharlo y Dios nos viene a buscar. ¿Cómo nos encuentra hoy? ¿Qué pago nos daría a cada uno de nosotros? Por eso Pedro era bastante áspero en ese sentido, pero es palabra del Señor cuando dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, va a decir, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hoy es tiempo de volver a Dios. Hoy es tiempo de volver al Señor. Porque la palabra de Dios sigue diciendo, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Es tiempo de volver a Dios. Por eso, en este sentido, yo quiero que todos tomemos conciencia de que el día de Dios viene a pagar con retribución justa. Pero el versículo 9 dice que a estos que he nombrado en este último periodo del sermón, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué triste. Qué triste, porque pudiendo ser nosotros canal de salvación para ellos, pudiendo ellos conocer a Cristo a través de nuestra vida, parece que, como le decía el autor a los Hebreos, nos volvemos un poco perezosos. Hagamos que mientras viene el Señor, nosotros también estemos en la misión y podamos predicar la palabra de Dios, porque en vista de toda esta palabra, este sermón que estoy cerrando, el día del Señor viene. Yo diría, el día del Señor ya está viniendo.
Cristo viene a buscar a su iglesia y Cristo te está llamando con esta palabra: vuélvete al Señor. Arrepiéntete de corazón, búscale en este tiempo, porque el Señor viene a buscar a su iglesia y anhela llevarte con Él. Anhelo ser alguien que esté hablando a tu vida y a tu corazón y pueda ser una herramienta en manos de Dios, una atalaya que te está diciendo: viene el día del Señor, arrepiéntete y trabaja. Es que en este sentido yo quiero leer la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versos 12 al 14, y dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la injusticia, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Procuremos esto, irreprensibles, detrás de la sangre de Jesucristo. Jesús dijo: entren por la puerta estrecha. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que te lleva a la vida eterna. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, porque fue Jesús también que dijo en el capítulo 7 de Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo también: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Pero también dijo Jesús: en aquel día yo les diré: no los conozco, apartaos de mí. El día viene y es tiempo de purificar a la iglesia de Cristo, de levantar a Cristo en alto. Es tiempo de mostrar al Señor. Es tiempo de Él. Y como decía en el sermón pasado, no somos de los que retrocedemos, sino que avanzamos en esperanza. Somos de ellos. Y yo sé que hay un ejército de hombres y mujeres de Dios que se encolumnan detrás del gran Rey Jesucristo, y que cuando venga en gloria serán arrebatados con Él. Seremos arrebatados con Él en los aires. Por eso quiero terminar esta palabra con dos cuestiones. En primer lugar, sepamos que la palabra de Dios va a decirnos que en aquel día estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Velad, atentos, atentos, porque el día viene. Y Dios viene a buscar. Pero como dije al principio del sermón, voy a terminar orando. Y voy a orar la palabra del Señor. Los últimos 2 versículos. Voy a orar la palabra de Dios. Y yo te animo a que tú puedas seguirme en tu casa para orar esta palabra. Y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Señor amado, he predicado tu palabra una vez más. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya viene a buscarnos nuestro Dios. Señor amado, por eso quiero orar estas palabras. Oramos, como decía el apóstol Pablo, para que nos tengas por dignos del llamamiento con que tú nos has llamado. Señor, que nos encuentres dignos, que nos encuentres en nuestra vida mirando: el Rey ya viene, pero que haya obras que podamos presentar delante de tu presencia. Señor amado, oro para que se cumpla todo propósito y bondad, con toda obra de fe y con poder, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo sea glorificado. Oro tu palabra, Señor, en este día, orando y creyendo que la gracia del Señor Jesucristo estará en este tiempo golpeando las vidas de las personas que están escuchando esta palabra. Señor, levántanos,
Levántanos, Señor amado. Tú nos has puesto en esta ciudad, tú nos has puesto en este tiempo para predicar tu palabra. Levántanos, Señor. Si hay dificultades, Señor amado, levántanos, que podamos crecer por medio de la fe, que podamos crecer en amor, que podamos crecer en la paciencia, porque el día del Señor viene. Alabo el nombre de Dios en este día, Señor. Glorifícate para que tu nombre, Señor amado, sea glorificado y tú te glorifiques en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estemos firmes y retengamos la enseñanza con que hemos sido enseñados. Y te invito a escuchar esta canción de Rocío Croque, El Rey ya viene. Dios te bendiga. Vacío y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda carpintero en el suelo se quedó y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó, ropas blancas